Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos una vez más al culto de adoración de la Iglesia Bautista Maranata. El día de hoy nos tocó a nosotros como familia Paredes Cruz dirigir el culto. Esperemos que estén todos con bien en sus casas y que estén siendo bendecidos por Dios. Buenos días, hermanos. Ahora en este momento les invitamos a que todos juntos adoremos a nuestro Dios. Vamos a entonar el canto cada mañana a cargo del grupo de alabanza. Vamos a agradecerle a Dios por un día más que nos permite ver y seamos agradecidos cada día de nuestra vida. Cada mañana al despertar
juntos oremos y dediquemos este culto al Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí reunidos, Señor, como iglesia, representado a cada quien en su hogar, Padre. Gracias porque sin duda tú has seguido fortaleciendo y cuidando a tu iglesia, Señor, y porque nos permites adorarte día a día. Queremos dedicar este culto a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas a todos los que van a participar y que también podamos escuchar tu palabra, Señor, y estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Dedicamos todo a ti, Padre, que sea de tu agrado, todo lo queremos hacer para alabarte. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora les invito a buscar en sus Biblias Salmos 30. Ok, vamos a dar inicio. Y dice, Salmos 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabaré el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Bien, hermanos, ahora les invito a que juntos entonemos este bello canto que se llama Qué bella historia. De su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible,
Muy bien, hermanos. Ahora le vas a dejar el tiempo al pastor Seth Rueda, quien nos trae el mensaje del Señor. Pongamos a disposición nuestros corazones y oídos. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto, un placer poder compartir el día de hoy con ustedes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Seth Rueda. Soy pastor de la Iglesia Bautista Nueva Vida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es un placer poder estar con ustedes en esta mañana disfrutando de este culto tan hermoso a nuestro Dios. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Bautista Nueva Vida, de mi familia, mi esposa, mi hijo, y asimismo quiero también externarle este saludo a su pastor, mi hermano Ismael López Padilla. Que el Señor le bendiga, que el Señor le esfuerce, le recupere pronto. Estamos orando por usted. Y gracias a eso es de que también el Señor nos permite el día de hoy poder compartir la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Me habló mi hermano Gabriel y me dijo que estaban reflexionando como una serie de predicaciones, y quiero que podamos seguir con esto, porque él me habló acerca de esta situación, de que nuestro Señor viene pronto, y es importante el que podamos nosotros entender que nuestro Señor viene pronto, que el regreso del Señor está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero cuando el Señor venga, quiero que usted se ponga a pensar un poco. ¿Cómo será que el Señor quiere que su iglesia se presente delante de Él? Que sea una iglesia, digámoslo así, sorda, que sea una iglesia muda. ¿Cómo es necesario que sea la iglesia del Señor? Y en este caso, ¿cómo el Señor desea que seamos cada uno de nosotros? Y para eso, creo que la Biblia siempre nos muestra y nos enseña a través de la palabra cómo es que podemos ser una iglesia agradable delante del Señor. Al hablar de iglesia, obviamente hablamos de los miembros, de las personas, no de los edificios. Y en medio de eso, el Señor nos habla a cada uno de nosotros para poder ser los hijos y las hijas que Él quiere que nosotros seamos. Así es de que el día de hoy quiero que podamos reflexionar en esto, en que necesitamos ser una iglesia de impacto. Nuestro Señor viene pronto, y que seamos una iglesia que impacte a su generación, que impacte en su lugar. Esta situación que estamos viviendo, de este virus que nos ha atacado a nivel mundial, ciertamente nos ha puesto a pensar y repensar y replantear una vez más el objetivo de la iglesia. Así es de que el día de hoy quiero compartirle este tema bien importante, y quiero que veamos 4 indicadores que nos podrán servir para identificar a una iglesia bíblica, una iglesia que sigue la fe llamada de los apóstoles, la sana doctrina. Y si algo nos está fallando, dejemos de hacer caso omiso y que nos pongamos a cuentas con Dios. Te invito a que lo podamos hacer. Si en algo tal vez tú descubres que estás fallando, en algo tal vez dices, ahí me falta darle un apretón más, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Estos indicadores vienen de una hermosa oración que el apóstol Pablo hacía por una iglesia. Pablo lo pedía a Dios sabiendo que si la iglesia tenía cubiertas todas estas áreas, estas facetas, estaría siguiendo fielmente a su Señor. Así es de que vayamos a nuestro texto. Por favor, te invito a que abras tu Biblia, por favor, y vamos allá a Colosenses. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 1 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y vamos a ver el día de hoy este hermoso texto. Así es de que vamos ahí, voy a leerlo, síguelo atentamente, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi amado hermano, hermana, oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Dios y Padre, gracias. Gracias, Padre, por este privilegio hermoso que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que en este tiempo tú hables a nuestros corazones. Que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, y que tu Espíritu Santo sea el que habla a nuestros corazones, que habla a nuestras vidas, que habla a tu iglesia Maranata, Señor, a fin de que podamos, Señor, ser transformados por el entendimiento que tú nos das a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea el que hable directamente a cada corazón, y que, Señor, podamos ser una iglesia que te agrade, una iglesia que viva para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Pues la verdad es de que yo creo que ustedes sabrán, Colosenses, así como Filipenses, Efesios y Filemón, son llamadas las epístolas de la prisión, ya que Pablo las escribió estando en prisión. Podríamos llamarle que estaba en la cárcel, aunque realmente era un tipo de arresto domiciliario, en donde él tenía ciertas libertades. De hecho, estaba bajo custodia todo el tiempo de los soldados. Incluso algunos mencionan que pudo haber estado encadenado a uno de ellos, pero gozaba de ciertas libertades, dentro de ellas que podía recibir a algunas visitas que podían llegar ahí con él. Con esta carta que el apóstol Pablo manda a los habitantes de Colosas, él quiere hablar acerca de una situación, una herejía que estaba dando, que es el llamado gnosticismo. De hecho, hasta la fecha habla acerca de ello. Los agnósticos creen que se requiere de cierto conocimiento especial para ser aceptado por Dios. Es decir, ellos, aunque se declaraban cristianos, decían que Cristo no era suficiente para poder ser salvos. En los comentarios que Pablo nos hace, habla acerca de este conocimiento, pero un conocimiento que va tomado de la mano del Señor, y no de un conocimiento meramente por saberlo o por entenderlo, sino un conocimiento que va más allá, muy parecido a lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios acerca de la sabiduría que viene de Dios. Entonces, cuando vemos aquí, vemos que Pablo era uno de estos hombres que a donde quiera que él iba, predicaba el evangelio a audiencias de gentiles, a líderes judíos hostiles y aún incluso a los guardias romanos, porque de hecho en la carta a los Filipenses nos habla de que él hablaba y el extendimiento del reino iba para adelante. Siempre que la gente que él habló y creyó, realmente su vida fue cambiada. Ejemplo, el carcelero de Filipos. La palabra de Dios, tenemos que entender esto. No solamente es para traer información a nuestra mente, sino es para traer transformación a nuestra vida y a nuestro corazón. Ser cristiano significa tener una nueva vida y una total relación con Dios. No solamente dar vuelta a la hoja o determinar hacer lo bueno, sino que necesitamos vivir una vida que vaya de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y eso podríamos llamarle nuestra moral, nuestra ética y nuestra conducta. Ya no buscar más servirnos a nosotros mismos, sino servir a Dios y servir a otros. ¿Cómo es que entonces nosotros podemos vivir como iglesia? Porque la verdad es de que nuestra actualidad, y tal vez no es algo que tengamos que ocultar, pero hay muchas iglesias que se han alejado de la sana doctrina, se han alejado de lo que realmente significa ser iglesia. Y con estas 4 directrices, con estos 4 indicadores, quiero que el día de hoy tú y yo podamos reflexionar en que seamos una iglesia bíblica, una iglesia que sigue lo que la palabra del Señor nos dice. Así que Pablo le escribe a esta iglesia de Colosas, sabiendo que tenía problemas como todas las iglesias, sabiendo que estaba enfrentando una situación de herejías, de ataques, pero antes que nada oraba al Señor y le pedía que Él hiciera los cambios en el corazón de esta iglesia. Así es de que
esto también es para nosotros, porque estoy seguro que el Señor también quiere esto de su iglesia, de Maranata y de Nueva Vida, de la iglesia que el Señor me permite pastorear. Así es de que vamos a entrarle de lleno a estos 4 indicadores que nos hablan acerca de una iglesia bíblica. Ve conmigo, por favor, versículo número 9 de Colosenses 1, por favor, y vamos allá a descubrir este primer indicador. Y dice así el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjate ahí, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está el primer punto, ve conmigo, este primero, si alguien toma nota, anótelo. Porque si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que ser una iglesia de voluntad divina. Una iglesia de voluntad divina. Es algo precioso escuchar las oraciones de Pablo que él hacía por sus amigos, que él hacía por las iglesias, y me encanta esto porque vemos aquí que el apóstol Pablo hace 2 peticiones claras. La primera es que tengan el discernimiento o el entendimiento de la voluntad de Dios, y también les pide el poder para poder cumplirla. La oración dice que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, que siempre vaya en aumento de la voluntad de nuestro Señor, porque el supremo objetivo de cada uno de nosotros como hijos debería de ser conocer la voluntad de Dios y hacerla. Se trata de que usted y yo, cuando podamos orar al Señor, no de que nosotros tengamos que expresarle, digámoslo así, que Él haga lo que yo quiero, que Él haga mi voluntad, porque sabe que esto luego se entiende así. Hemos leído textos como los que hay en Juan, y en muchas ocasiones pensamos, o algunos piensan, que Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo, pero ¿sabe qué? Dios no tiene la obligación de contestar de la manera que usted lo está pidiendo. Él puede decir sí, Él puede decir no, y Él puede decir espera. Pero en medio de eso, en medio de la oración, el objetivo de la oración no es que el Señor haga lo que yo quiero. El objetivo de que usted y yo nos pongamos en oración con el Señor es que usted y yo dispongamos nuestro corazón y nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Tú y yo estamos para seguir la voluntad de Dios, y no Dios está puesto para seguir nuestra voluntad. De hecho, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces usted y yo podemos aprender a confiar en esa voluntad divina, en esa voluntad de nuestro Dios. Hay ciertas personas, ciertos hermanos tal vez que tienen una confusión ahí doctrinal, en el cual declaran, reclaman y no sé qué tanto hacen, y la verdad eso no lo veo en la Biblia. En la Biblia yo veo a gente que cree en Dios, pero que ellos piden la voluntad de Dios. Por ejemplo, quiero darte 2. Pablo en la cárcel de Filipos, ¿te acuerdas qué es lo que estaba pasando? Pablo no se puso a declarar, yo declaro que esto pase, no. Él se puso a cantar, se puso a orar, y el Señor hizo una obra maravillosa. Segundo ejemplo, y tal vez más claro, el Señor Jesucristo en Getsemaní. Él no se puso a decir que esta copa pasara y lo declaraba. No. Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Porque el mismo Señor Jesús reconocía que la voluntad de su Padre es la voluntad que se tiene que seguir. Y nosotros en muchas ocasiones queremos que Dios haga nuestra voluntad, cuando lo que Pablo aquí está pidiendo es, te pido que ellos tengan el conocimiento de tu voluntad. Eso es lo que necesitamos aprender a vivir en la voluntad que el Señor nos ha dado. Mira, fijémonos en la voluntad de Dios, te lo aseguro, la voluntad de Dios es mejor que la tuya, la voluntad de Dios es mejor que la mía. Este conocimiento de Dios se va a traducir en nuestra situación humana particular. Pedimos sabiduría y pedimos entendimiento espiritual para poder seguir el camino que el Señor tiene para nosotros. En muchas ocasiones, la voluntad de Dios no va a ser tan lógica a nuestros ojos humanos, pero si algo me queda bien claro en la palabra de Dios es que su voluntad siempre es la mejor opción, siempre, no hay lugar a dudas. Aunque usted y yo en muchas ocasiones digamos, es que no entiendo, el Señor dice, no tienes que entenderme, tienes que obedecerme, y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a vivir. Por eso es de que Pablo está tan interesado aquí. La iglesia del Señor, la iglesia de Colosas, Maranata, tiene que vivir y ser una iglesia que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios lo dice, es porque es importante. Si Dios lo ha dicho en su palabra tan claro, es porque son principios que tenemos que aprender a vivir.
Nosotros tenemos que aprender a vivir en esos principios y de acuerdo a los principios bíblicos, entonces ver la vida que nosotros tenemos, porque en la actualidad, y se va a seguir dando, que va a estar la voluntad de los hombres, la voluntad del hombre quiere deslindarse de responsabilidades, la voluntad del hombre quiere seguir su egoísmo, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Así de que usted y yo tenemos que sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. Hay algunas verdades que quiero compartirte en esta mañana y que no tenemos que salirnos de ellas, tenemos que sujetarnos a ellas porque esas son verdades que nos hablan de la voluntad de Dios. Hay algunas grandes verdades que debemos de vivir como estas. Dios es uno, pero también Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios es amor y es una verdad manifiesta y fruto que habita en nuestro corazón, y eso nos lleva a amarnos los unos a los otros. Sus mandamientos, mis amados hermanos, no son opcionales, son mandatos y tenemos que cumplirlos. Nuestra fe no se cimienta en las cosas, sino en aquel que nos ha llamado a ser sus hijos. La palabra de Dios es la revelación de Dios dada a los hombres y es nuestra norma de fe y de conducta. Estas son algunas de las verdades o primeros principios que tenemos que identificar y que sabemos que son la voluntad de nuestro Dios. Si usted tal vez todavía dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, inicie con esto. Dios quiere que usted le obedezca. Y lo que la Biblia dice, entonces obedézcalo. ¿Sale? Entonces ese fue el primer principio. Vamos al segundo indicador que nos habla acerca de una iglesia bíblica, una iglesia que agrada al Señor. Y fíjese, vaya conmigo al versículo número 10. Y el punto está desde el principio. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y este segundo indicador es sumamente importante. Tenemos que ser una iglesia digna, una iglesia digna. De hecho, el Señor espera que nosotros como iglesia seamos una novia digna, una novia limpia, una novia pura que vaya con Él. Fíjate esto, porque el conocimiento de la voluntad de Dios nos tiene que llevar forzosamente a que podamos vivir y que nuestra ética y nuestra moral se amolde a lo que la palabra del Señor dice, no a lo que la ética o la moral de muchos otros o incluso la que nosotros llegaríamos a pensar sea lo que nos dirija. No, tiene que dirigirnos la moral, la ética y la voluntad de nuestro Dios. Oramos, dice Pablo, para que ustedes puedan entender esto y puedan vivir bajo los principios de nuestro Dios. Me encanta la terminología que utiliza aquí el buen Pablo, porque lo primero que nos dice es una palabra griega que está designada para digno y es la palabra peripatesai. Y este término griego lo utiliza Pablo para decir o designar a todo el conjunto de actividades de la vida individual. Y me gusta mucho esto porque no se refiere solamente a un andar digno cuando vamos al templo o cuando estamos en cierto lugar, sino se refiere a toda la vida en el cual nos rodeamos, que seamos el mismo dentro del templo, fuera del templo, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, en el taller, con todos que seamos el mismo, porque eso es hablar de dignidad. Lo contrario es que tal vez usted llega a un lado, llega tal vez al templo y se pone una careta en el cual aparenta que usted no hace nada, que usted es todo un santo, pero la verdad es que en muchas ocasiones al salir después del templo te quitas la careta y sale quien realmente eres. Y eso no debe de ser entre nosotros, sino tenemos que ser constantes y firmes en lo que somos delante del Señor. Y fíjate que el término que también habla acerca de un andar me gusta mucho porque es el término halak, que viene desde el Antiguo Testamento, del hebreo, y se traduce como caminar, se traduce como andar, y esto quiere decir o transmite la idea de movimiento, yo ando, yo camino. Yo si me quedo quieto y digo, es que estoy corriendo, la gente va a decir, ¿es en serio? Tú no estás corriendo, tú lo que estás haciendo es quedarte quieto, estás parado, ¿a poco no? Pero en muchas ocasiones así pasa con la vida cristiana. Yo digo, es que yo me estoy esforzando en mi vida cristiana, pero tal vez realmente, y eso lo sabes tú en tu corazón, tal vez no nos estamos esforzando de la manera que deberíamos de hacerlo.
Cuando hablamos acerca de un andar digno, hablamos de un caminar digno delante de nuestro Dios. Es que diariamente nos tomemos a nosotros mismos y veamos la vida en la cual andamos y que sea agradable delante de nuestro Dios. Quiero nombrarte 3 puntos que Pablo menciona en esta carta, en estos versículos, acerca de cómo tiene que ser el andar de cada uno de nosotros. Y fíjate que lo menciona ahí mismo. Ve conmigo, versículo número 4. Y ahí te habla al final acerca de el amor. ¿Ya te diste cuenta donde dice? Habla acerca del amor. Que esto es comprendido, el amor de Dios. Necesitamos comprender el amor de Dios y creer en el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que Él vino y murió por ti y por mí. Que esta es la más grande entrega de amor y comprender lo que eso requiere de nosotros. Fíjese, quiero hacer un ejemplo con usted y espero que no me hagan trampa. ¿Quién se sabe de memoria Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe? No abra su Biblia, nada más diga, yo me lo sé y vamos a repetirlo. Sale usted allí en su casa, yo desde acá. Dice, porque de tal manera que ha dado para que todo aquel no se pierda vida eterna. Me encanta ese texto, fue de los primeros que me aprendí cuando era muy pequeño. Ahora por favor, ¿quién se sabe Primera de Juan 3:16? Vamos. No estoy viendo sus caras, pero me imagino que se quedaron varios así. Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sabe qué? A veces somos bien convenencieros. Nos aprendemos solamente lo que a mí me conviene, lo que me gusta. Pero la palabra del Señor siempre nos presenta un privilegio y una responsabilidad. Si bien usted y yo somos amados de Dios, Él también nos dice, así como yo te he amado, tú tienes que amar a otros. Y de hecho no es algo nuevo, sino que es lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Como yo os he amado, os amáis también vosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Amor de compromiso. Este es un compromiso para amar a nuestros hermanos, para ser de bendición a sus vidas. Mi amado hermano, Dios quiere una iglesia amorosa, que ame a Dios, claro, pero que también que ame a su prójimo. Y tu prójimo son todos aquellos que te rodean. Así de que intentamos ser una iglesia de andar digno, es una iglesia amorosa. Segunda cosa que habla acerca de una iglesia, de un andar digno, y está en el versículo número 5, ve conmigo ahí en Colosenses, y habla acerca de esto, la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la constancia en medio de la prueba, es la constancia en medio de la prueba. Como ya había mencionado, es confiar plenamente en el Señor aún en medio de la prueba, porque en medio de la prueba podemos ver lo que Dios hace. Lo sé, es muy difícil en el momento de la prueba ver qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en medio de la prueba y nos sentimos tal vez atolondrados, nos sentimos llenos, nos sentimos fastidiados, sentimos que no hay salida porque vemos el cuadro de la vida así y estamos encerrados aquí? Pero Dios quiere que aprendamos a verlo de lejos y en muchas ocasiones, hasta que ya pasamos por esa prueba, por el valle de lágrimas, entonces salimos de la prueba y nos damos cuenta y decimos, Señor, gracias porque ahí estuviste tú. Gracias, y el Señor te enseña en medio de eso. Pero tú puedes vivir con esperanza, puedes perseverar en el Señor. Nuestra esperanza está puesta en Dios, en sus promesas de vida eterna, en que estaremos con Él por el resto de la eternidad. Nunca te olvides, mi amado hermano, que este presente es un presente pasajero, pero nuestro futuro estará con Dios y ese es eterno. Cuando Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los cielos, está recalcando la seguridad del creyente. Como sabemos, nuestro destino final y salvación están seguros. Entonces usted y yo podemos en esta vida ser libres para vivir para Cristo y ser libres para amar a todos los demás. Un tip, mi amado hermano, mi amada hermana: cuando dude o cuando vacile en estas cosas, cuando se sienta sin esperanza, recuerde que su destino está en el cielo. Aquí estaremos por un corto tiempo. Dice la Biblia que aún en los más robustos, tal vez 80 años, y algunos otros tal vez tienen una esperanza de vida más grande. Pero estaremos aquí un corto tiempo comparado con la eternidad que pasaremos con el Señor.
Por eso es de que ahí es donde tenemos que hacer tesoros, ahí es donde vale la pena estar, y viva con esa esperanza. Y tercero de cómo es un andar digno delante del Señor, y lo menciona en los versículos 5 y 6. Tú lo podrás ver desde el conocimiento que esta iglesia tuvo del Señor, y esto habla acerca de su fe. Acogiendo la palabra, me encanta cómo esta iglesia acoge la palabra, y necesitamos nosotros también acoger la palabra de nuestro Dios. La forma de conocer y creer es estudiando la palabra, es llenándonos de ella. En la palabra encontramos el qué y cómo quiere Dios que nos comportemos. Y después de saber el qué y el cómo, ahora hay que poner manos a la obra. La palabra de Dios no es solamente para nuestra información, sino también para nuestra transformación. Necesitamos vivir una vida en acción. Si usted no lo sabía, fe viene de un término griego que es pistis, y es un verbo. Y como verbo tiene que ser motivado a la acción. Muchas ocasiones vemos en Hebreos capítulo 11, usted se lo dejo de tarea para que lea todo el capítulo 11 de Hebreos, y es este museo, este salón de la fama de los hombres de fe. Y si se da cuenta, hay una constante en todos estos hombres y mujeres de fe, y es que ellos, su fe les motivó, les llevó, les hizo actuar de acuerdo a lo que el Señor les había mostrado, de acuerdo a lo que el Señor les había dicho. Es decir, se mostraron obedientes. El Señor dijo, haz algo, y ellos fueron y lo hicieron. Así debemos de ser nosotros. Habrá muchas ocasiones, mi amado hermano, en que usted y yo querramos entender hacia dónde vamos exactamente, pero Dios no trabaja así. En medio de la vida y en medio de la vida cristiana, usted tendrá que aprender que al Señor se le obedece. Al Señor se le obedece. No se esfuerce mucho por tratar de entenderlo ahora. Tal vez lo va a entender después, pero obedézcalo primero. ¿Se imagina Abraham cuando fue llamado por el Señor y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? Yo me lo imagino llegando con Sara y diciéndole, Sara, pues el Señor me dijo que saliéramos de esta tierra y de tu parentela. Y seguramente Sara, como cualquier mujercita, como en ese tiempo, diría, ¿a dónde? ¿Y qué le habrá respondido Abraham? No sé. ¿Pero qué hizo Abraham? Él siguió al Señor. Porque el Señor, si te das cuenta, y esto me encanta en la historia de Abraham, el Señor le pide obediencia y lo va guiando paso a paso. Cuando él da el paso de obediencia, el Señor viene otra vez a él y le da más información. Da otro paso de obediencia y el Señor vuelve a venir a él y le da otro paso de información. Y eso me encanta, porque así tiene que ser nuestra vida. Al Señor se le obedece y después se le entiende. Habrá ocasiones en las que el Señor te permitirá entender con anticipación, pero creo que son las menos. Pero mientras, usted y yo, nuestro trabajo es obedecer, y eso habla de una vida de fe. Entonces hemos hablado acerca de dos indicadores hasta ahorita. El primero de ellos, ¿te acuerdas? Una iglesia de voluntad divina. Segundo, tenemos que ser una iglesia digna. Y ahora vamos con el tercero. Ve conmigo, versículo número 11, dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este tercer indicador es bastante importante y habla acerca de una iglesia fortalecida. Una iglesia fortalecida, y me encanta porque es fortalecida en paciencia. Esto es genial. Para esto necesitamos realmente poder. Pablo pide que sus hermanos sean fortalecidos en el poder de Dios con paciencia. El gran problema de la vida en muchas ocasiones es que no sabemos qué hacer. No sabemos en qué momento actuar y muchas veces nos impacientamos. Hay ocasiones en las que decimos, Señor, ya quiero hacer las cosas, pero tal vez todavía no es el tiempo de Dios. Yo no sé quién de ustedes se considere impaciente. Yo me considero muy impaciente, porque de pronto yo digo, ya lo quiero hacer, ya quiero hacerlo. En este momento en que nuestros templos permanecen cerrados y tal vez viene un grupito de hermanos a estar aquí, yo me desespero y como pastor yo desearía ya que la congregación estuviera aquí. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha enseñado mucho
a través de este tiempo para vivir en la paciencia que solamente el Señor nos puede dar. Fortaleza y paciencia. Fortaleza para soportar, porque vendrán embates del enemigo, vendrán momentos difíciles, pero usted y yo, nuestra principal fortaleza siempre va a ser ponernos de rodillas delante del Señor, clamar a Él con todo el corazón, y el Señor responde la oración de su pueblo. Eso me queda totalmente claro. Usted y yo, nuestra fortaleza no está en nuestros músculos muy grandes, no está en las armas, no está en otra cosa. Nuestra fortaleza está en el Señor, y en Él nos gloriamos, y en Él nos fortalecemos, y cuando sentimos débiles vamos en oración delante de Él, y Él nos levanta y nos da fuerzas como el águila. Eso me ha pasado a mí en muchas ocasiones, estoy seguro que a usted también, y nos habla también acerca de la paciencia. Necesitamos ser pacientes. Fíjese lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese, esto es bien interesante. Santiago nos dice que la paciencia nos fortalece y que la paciencia nos perfecciona. Hay muchas ocasiones que nosotros decimos: Señor, perfeccióname, Señor, trabaja en mí, pero no queremos ser pacientes. Ahora, fíjese que esta paciencia de la cual aquí se habla no es una paciencia pasiva, porque hay quienes confunden una paciencia con simplemente esperar, cruzar los brazos y decir, pues a ver qué va a pasar. No, de eso no habla aquí. Aquí habla acerca de una paciencia activa. El mejor ejemplo que conozco, o que a mí me gusta, es, no sé cuántos hayan visto o les guste jugar el fútbol soccer. En muchas ocasiones tú podrás ver al equipo titular y tienen la banca. Y en la banca esos jugadores no quiere decir que estén de flojos. Esos jugadores, al igual que los jugadores titulares, tienen que el resto de la semana alimentarse sanamente, ir al gimnasio, entrenar, llegar a ciertas horas, retirarse a ciertas horas, estar al pendiente, entrenar tiros libres, entrenar defensa, entrenar ataque. De hecho, hacen juegos entre los dos equipos, el titular y el suplente, para que entre ellos jueguen y entre ellos se fortalezcan los unos a los otros. ¿Para qué? Para que aunque sepa ese jugador que es banca en ese momento, cuando el entrenador, cuando el director técnico le dice, hey tú, te necesito, ponte de pie y órale, ponte a calentar porque vas a entrar al terreno de juego. Imagínate que este joven diga, ay no, es que sabes qué, híjole, es que no he entrenado y me duelen las piernas. No, entonces ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Le podrá decir el director técnico, y tiene todo el derecho de correrlo del equipo. ¿Y sabe qué? En muchas ocasiones los cristianos sí pensamos que la paciencia es solamente esperar a ver qué pasa. No, tenemos que estar activos, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar en oración, ejercitando nuestros dones, tenemos que seguir adelante. Porque fíjese, en medio de esta situación que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, yo estoy seguro que muchos de los ministerios tal vez en algún momento dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y los líderes y las iglesias han reaccionado de dos maneras distintas. Yo no los conozco a ustedes, pero puedo asegurar que reaccionaron de dos maneras distintas. El primero de ellos es que hay ciertas personas, ciertos líderes, ciertos hermanos que vieron que pasó una situación de pandemia y se pusieron en pausa. Dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se quedaron cruzados de manos, esperando. Paciencia según ellos. Pero hay otros que en lugar de eso se pusieron y dijeron, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos dejar que la iglesia se pare, porque la iglesia tiene que seguir hacia adelante, tiene que seguir al futuro glorioso que el Señor tiene. Y entonces se pusieron a pensar y repensar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar aquí, vamos a estar en redes, vamos a utilizar ciertas aplicaciones, vamos a ponernos a aprender, a trabajar, a estudiar, a capacitarnos. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eso es esperar pacientemente, pero de una manera activa. Porque entonces estamos aprendiendo otras cosas, porque si algo me queda claro es que la situación que estamos pasando el día de hoy también nos sirve para aprender y para ver la gloria de Dios en medio de la situación que vivimos. La paciencia necesita ser ejecutada en nosotros, pero una paciencia activa, y eso fortalece a la iglesia. Y por último, y no menos importante, vaya conmigo, versículos del 12 al 14, y este es el último punto que quiero tocar este día. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
cuarto indicador, y es una iglesia gozosa. Claro que sí, el Señor desea una iglesia gozosa, porque ese conocimiento, ese andar con el Señor, que vive la iglesia, que impacta su comunidad, que se ve en su fortaleza y en su paciencia, entonces le enseña a vivir con gozo, y es un gozo compartido. Fíjese esto tan interesante, vaya conmigo, no sé si lo haya notado, pero en los versículos hay algo sumamente interesante. ¿Cuántas veces en estos textos habla acerca de la iglesia? Habla en sentido plural, no solamente en sentido singular, habla en sentido plural. ¿Se dio cuenta? Vaya conmigo. Versículo número 2 dice así: a los santos y fieles, y más adelantito dice vosotros. Versículo 3, orando por vosotros. Versículo 4, vuestra fe, más adelantito, tenéis a todos los santos. 5, habéis oído. 6, llegado hasta vosotros, y más adelantito, crece también en vosotros. 7, habéis aprendido. 9, oramos por vosotros, llenos del conocimiento. Me encanta esto porque si se da cuenta, habla en sentido plural. Debemos vernos como iglesia, como familia, como hermanos. Asistir y servir en la iglesia debe de ser una bendición y no un pesar. Debemos de aprender a disfrutarnos los unos a los otros en medio de esta situación que estamos viviendo. Como iglesia nosotros acá en Nuevo Laredo estamos extrañándonos mucho. Y estoy seguro que usted también. Porque aunque nos vemos por medios digitales, aunque tenemos reuniones tal vez por algunas alternativas, pero nos hace falta el calorcito del ser humano. Nos hace falta sentir el abrazo. Nos hace falta el saludarnos siquiera. Nos hemos visto en ocasiones y nos saludamos. Pero ¿sabe qué? Hace falta esa parte en la iglesia. Y necesitamos aprender a vivirlo. Hoy tal vez aquí en esta iglesia estamos extrañándolo. No sé tú cómo lo estés sintiendo, pero creo que sí, porque es una parte importante en nosotros, el gozarnos juntamente los unos con los otros, el llorar juntos, el reír juntos, el disfrutar juntos, el poder festejar juntos, el tener nuestras reuniones, el festejar tal vez la patria, el Día de las Madres. Todo eso hacen parte de la iglesia porque somos una familia, y la Biblia nos habla acerca de una iglesia gozosa que le da gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de todo eso. Pablo siempre pensaba en la iglesia como comunidad, como familia y como unidad. De hecho hay varios simbolismos, un cuerpo, un edificio, pero todo siempre hablaba Pablo acerca de la unidad. Él pide gozo porque es un gozoso poder pertenecer a la familia. Hay mucha gente que tal vez no haya un lugar ni en su propia familia carnal, pero en la iglesia viene a encontrar a una familia que le ama, que le respeta, que le bendice y que está ahí con ellos. No dejemos de ser así. Ninguna iglesia es perfecta. Siempre va a haber situaciones en que como hermanos, como seres humanos, vamos a hallar choques. Tal vez no va a haber situaciones tal vez tan agradables en ciertos momentos, pero eso nos ayuda a aprender. La Biblia nos dice en Proverbios que el hierro con el hierro se aguza, es decir, se saca filo. Y el Señor está afilándome a mí al tratar con otros hermanos. Y el Señor está afilándote a ti al tratar con otros hermanos. Pero eso sí, usted puede colaborar a que su iglesia sea una iglesia gozosa. Le voy a dar algunos puntos que nos ayudarán a ser una iglesia gozosa. ¿Quiere escucharlos? Vea, escuche por favor estos puntos. Sujétese a la autoridad que el Señor le puso. Por favor, sujétese, ame y respete a su pastor. En este momento que mi hermano está pasando por una situación difícil, ámenlo, échenle una llamada, oren por él. Los pastores también necesitamos de nuestra congregación y del rebaño del Señor. No sabe usted cómo me fortalece y me bendice cuando alguna de mis ovejas me llama o me manda un mensajito y me dice: pastor, estoy orando por usted. Wow, es una bendición tremenda, porque nosotros también necesitamos sentirnos en familia. Segundo, trabajen en unidad. Acepte cuando se elige otra propuesta que tal vez no es la suya. Uy, qué difícil en ocasiones es, pero usted logra servir con humildad, le aseguro, usted está en el camino correcto de gozo y de unidad en la familia del Señor. Tercero, busque edificarse con conversaciones sanas. Dejen fuera el chisme, las habladurías. Si no está la persona, mejor ni hable. Cierre el pico. Es lo mejor y lo más inteligente, lo más sabio que usted puede hacer.
no se preste a chismes ni habladurías. Cuarto, sonríanse siempre, contagien la felicidad, aunque ahorita traigan cubrebocas, sonríale, hasta se ven los ojos cuando alguien sonríe. Quinto, reúnanse para ponerse de acuerdo. Esto obviamente en este momento pues todavía no, pero reúnanse para ponerse de acuerdo. Y no solamente para cuestiones de la iglesia, sean amigos. Sean amigos dentro de la congregación, vayan a comer juntos, disfrútense los unos a los otros, porque es la familia que el Señor te ha dado. Utiliza tus dones, tus habilidades y tus talentos. Utiliza lo que el Señor te ha dado, te aseguro, será de grande bendición en la iglesia. Pasa por alto la ofensa de tu hermano. Perdona, no vale la pena guardar rencor. No vale la pena estar cuando llega el hermano por la puerta, tú decir, ay, este hermano me lastimó. No, no guardes rencor. Ponlo delante del Señor y perdona a tu hermano. Anímense a hacer cosas distintas. Sean innovadores, desafíense a ser utilizados por Dios con nuevas estrategias. Lloren juntos, rían juntos, festejen juntos. El gozo debe de ser una característica de los hijos y por lo tanto de la iglesia de Dios. Hermanos, el fin del discurso es este: el Señor viene pronto y nosotros somos su iglesia. Ser iglesia, ser familia del Señor es una gran bendición. Seamos la iglesia que sigue la voluntad divina, que camina dignamente en fe, en esperanza y en amor, que vive la fortaleza que solamente se da por la paciencia, que solamente Dios da y trabaja con nosotros. Y disfrutémonos con el gozo que solamente el Señor nos puede dar. Oremos a nuestro Dios, pidiéndole que Él haga de Maranata y de Nueva Vida su voluntad en nuestro camino. Acompáñenme, cierre los ojos y oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso con nosotros. Gracias, Señor, porque sin lugar a dudas, tú eres un Dios amante, un Dios de piedad, de misericordia y de gracia. Y en medio de eso, tú nos has llamado a cada uno de nosotros para ser tus hijos, para ser parte de tu familia, Señor, para ser tu iglesia. Señor, perdónanos si hemos fallado delante de ti, si hemos permitido que cuestiones se aniden en el corazón, que hagan raíces de amargura, o que tal vez, oh Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hemos hecho, Señor. Si hemos permitido que algún rencor, alguna situación esté en contra de tu iglesia o de los hermanos, Padre, te pedimos perdón con todo el corazón. Queremos ser una iglesia digna delante de ti. Una iglesia, Padre, que siga tu voluntad. Una iglesia fortalecida en paciencia solamente por ti. Una iglesia que se goce porque somos tus hijos, porque somos tus salvados, porque somos aquellos rescatados por ti. Señor, te pido que tú seas con Maranata, que tú les bendigas, les prosperes y les bendigas con toda bendición espiritual. Gracias por el hermoso placer de este día poder estar en contacto. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por haber invitado, por poder compartir y espero que algún día de estos nos conozcamos en persona. Deseo que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Recuerden, aquí tiene una iglesia hermana, Nueva Vida, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para servirles a ustedes. Un saludo fraternal de mi esposa, de mi hijo y de un servidor. Les amamos en el Señor y deseamos estar con ustedes. Antes de terminar, si tú has escuchado este mensaje y deseas compartir en un lugar en el cual se predique la palabra de nuestro Dios, ponte en contacto. En este momento estarán apareciendo aquí en la pantalla algunos números o algunas secuencias de contacto con el cual tú puedes llamar o tú puedes entablar alguna relación con esta amada iglesia llamada Maranata, que te recibirá con los brazos y el corazón abiertos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por escuchar su palabra una vez más en esta mañana. Ahora, hermanos, les invito a que juntos sigamos adorando a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a repetir juntos el versículo de las ofrendas que se encuentra en Malaquías 3:10 y dice:
Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Ofrendemos. Bien, hermanos, hemos llegado al término de este culto y ahora vamos a hacer una oración final. Les invito a inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí juntos. Te damos gracias porque tú sigues bendiciendo a cada una de las familias de Maranata, Señor. Te pedimos que sigas supliendo sus necesidades. También seguimos en contacto contigo, Padre bendito, a través de la oración y leyendo tu palabra. Todo eso te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.